pasado 23 de marzo, durante la sexta asamblea de la Coordinación Nacional de Autoridades de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas hizo una remembranza de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, porque ese día se cumplieron 31 años del asesinato del entonces candidato del PRI en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. El discurso y la ovación a Luis Donaldo Colosio fue interpretado como un destape, le quitaron presidente, entre otras cosas, y está con nosotros el senador por Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas. Gracias, Luis Donaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. Saludarte. Pues, inicio con esto último que decía, a propósito del discurso, del mensaje, de la forma en la cual lo trataron ahí. Muchos lo consideraron como si fuera ya un destape de Luis Donaldo Colosio Riojas. ¿Fue así? ¿Así lo consideramos? No, para nada. Mira, el discurso de este pasado domingo fue un mensaje de unidad a todo nuestro partido y nuestra militancia de cara al futuro que queremos proponer. Y más que nada, yo quise ser también una remembranza en un momento que lo exigía, no con afán de quedarnos estancados o viviendo un culto al pasado, sino honrándolo con acciones concretas mirando hacia el futuro. Yo creo que esa es la mejor forma de honrar un legado, es precisamente trabajar todos los días arduamente con la misma pasión y con la misma vocación que lo hacían entonces mi padre. Yo el día de hoy vengo a aportar lo mismo a mi movimiento y yo precisamente aproveché un foro de alcaldes de todo el país para hablarles de que la reconstrucción de México se tiene que hacer precisamente desde lo local y que yo quiero impulsar un movimiento, yo quiero ayudar a construir un movimiento junto con tantas figuras que estamos interesados en un México mejor y que podamos realmente consolidarnos a nivel local, porque esa es la única forma realmente. Los grandes problemas nacionales necesitan soluciones locales. Exacto. Sin embargo, con esta frase que pronunció de que estaba ahí no para dejar el pasado atrás, sino para honrarlo con acciones en favor del futuro, pues muchos lo interpretaron de inmediato como pues un posicionamiento respecto a lo que podría ocurrir en 2030 o incluso en 2027, Luis Donaldo, porque pues también lo manejan como una posible opción para ser candidato al gobierno de Nuevo León. Mira, precisamente el día de hoy lo que más necesitamos es construir una nueva alternativa, no una oposición que grite más fuerte o que esté constantemente criticando, sino que realmente no se trata del que grite más fuerte, sino del que piense mejor, que no estemos basándonos en ocurrencias o simplemente reaccionando, sino proponiendo nuevas alternativas y soluciones con la gente. Y esto no depende de un solo líder, sino de una comunidad con propósito, y esa es mi primer misión. Yo entiendo que tenemos esas posibilidades en las siguientes elecciones, pero ahorita lo que tenemos que hacer es trabajar. Para poder aspirar a cualquier proyecto, primero tenemos que arrastrar el lápiz, primero tenemos que hacer la tarea, tenemos que hacer el trabajo por delante, pues de lo contrario, pues no tendremos cara para pedir nada en el futuro. Pero en caso de que su partido lo requiera, que así se lo solicite, cuando menos lo consideraría alguna de estas dos opciones, la del 2027 o la del 2030? Yo he dicho que, mira, como dice nuestro líder Dante Delgado, la política no es, va siendo. Entonces, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá, aunque el tiempo corre y las figuras a veces parecieran escasas, Luis Donaldo, sobre todo las que el Movimiento Ciudadano ha dibujado como los perfiles, usted lo ha dicho, de sus candidatos, personas jóvenes con trayectoria no necesariamente no de otros partidos, con ideas frescas y con empatía con la gente joven. Pareciera que, bueno, ahí también están describiendo por completo a Luis Donaldo Colosio. Pues necesitamos precisamente cuadros jóvenes, gente que refresque la escena política mexicana con nuevas ideas, con nuevas formas de trabajar, con nuevas formas también de hacer política. Si me lo permites, estamos ahorita viviendo una época de un estancamiento político bárbaro, precisamente por una arrogancia que genera pues, tener un control total sobre el poder público del país. Ese es muy, muy delicado. Digo, lo vemos nosotros todos los días
en ambas cámaras, cómo las mayorías aplastan a la oposición por el simple hecho de ser oposición. No, muchas veces ni siquiera pues se da la tarea de sentarse en la mesa y tener un diálogo crítico, en donde incluso pues, por querer mejorar, aunque por querer mejorar la propuesta no te acepte ni siquiera alterar una coma. Exacto. En este caso, ¿cómo ve Luis Donaldo Colosio el rumbo del país ante la preponderancia de un partido como Morena y la forma en la cual a usted le ha tocado? Han conducido las reformas recientemente prácticamente sin diálogo, sin negociación y en ocasiones hasta sin moverle ni una coma. Al final del día todo esto impacta en cómo funciona el país. ¿Sí? Sí. Y cómo funciona el país impacta en cómo vive la gente. O sea, al final del día la factura la terminamos sufriendo las familias de México para bien o para mal. Entonces, la prueba del ácido va a estar en eso, en realmente en poder defender lo indefendible o simplemente despertar a la realidad que necesitamos un cambio de rumbo y que muchas de estas reformas van a deparar en, pues, válgame, pues, en desastre, en muchos casos, en el peor de los casos, pero pues, en el mejor de los casos, en una muy larga curva de aprendizaje que tendremos que tener como país para poder restablecer, al menos por el tema de la reforma judicial, la procuración de justicia del país. Y vaya que la reforma que más le hace falta al país no era esa reforma judicial, sino más bien una reforma a nivel integral, a nivel estatal, a nivel fiscalías, que muchas veces es donde se quedan los temas de impunidad en nuestra nación. Ok. Y finalmente, Luis Donaldo, solamente para no caer en los extremos, porque usted me dice, no fue un destape lo que pues, vimos y escuchamos el domingo, pero tampoco es un descarte por completo para buscar cualquiera de estas dos posiciones. No está descartado, no lo descarta usted. Por supuesto que no. Sería un gran honor, por supuesto, estar sirviendo a mi estado y por supuesto a mi país. Eso no lo tengas en duda. Pero hay las cosas a su debido tiempo y con su debida responsabilidad, porque son cargos también que merecen respeto y un adecuado ejercicio de la función pública. Y ahorita es un momento de trabajar y de merecerlos antes de aspirar a ellos. Muy bien. Muchas gracias, Luis Donaldo. Muchísimas gracias, Carlos. Que Dios te bendiga. Gracias. Igualmente, Luis Donaldo Colosio Riojas, senador del partido Movimiento Ciudadano.